al ser una institución administrativa, una autoridad administrativa, debe procurar muchísima más atención en aplicar las normas y los principios administrativos para que su eficiencia sea absoluta. Desde ese punto de vista, sí hay una estructura orgánica en el Instituto Federal Electoral que reconoce estos dos ámbitos, los órganos de dirección y los órganos de administración. Desde luego, el principal órgano de dirección es el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pero también hay lo que se le conocen como las comisiones permanentes que tiene el Instituto Federal Electoral y que todas ellas están encabezadas por un consejero. Adicionalmente, hay una unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos que también en su estructura orgánica el IFE la tiene catalogada como un órgano de dirección. Hay una coordinación nacional de comunicación social, hay una coordinación de asuntos internacionales, hay otra de desarrollo democrático, hay una coordinación del voto de los mexicanos en el extranjero y hay una Contraloría General, que además de ser un órgano de dirección, es un órgano de vigilancia. También de la presidencia del Consejo General del IFE depende una Junta General Ejecutiva en donde están los directores ejecutivos de la institución. Otro órgano de dirección es sin duda la Secretaría Ejecutiva, de quien depende la dirección del secretariado, una dirección jurídica, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la de Información y Documentación y la Unidad Técnica de Planeación. Es así como en su estructura orgánica podríamos decir que está conformado los órganos de dirección, los órganos de gobierno del Instituto Federal Electoral. Y la parte administrativa está fundamentalmente representada por 6 direcciones ejecutivas, que es la del Registro Federal de Electores, la de Prerrogativas y Partidos Políticos, la de Organización Electoral, la del Servicio Profesional Electoral, la de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Dirección Ejecutiva de Administración. En esas 6 direcciones ejecutivas es en donde recae toda la estructura administrativa y en donde me parece que hay una tierra muy fértil para poder aspirar a hacer que todo ese grupo de personas, de las cuales una gran parte de ellas pertenecen al servicio civil de carrera o a lo que también conocemos más técnicamente como el servicio profesional electoral, se pueda adelgazar y se pueda hacer de esta institución una organización que cueste menos a los mexicanos con la misma eficiencia, con la misma eficacia, para que convirtamos esto en una eficiencia. No sé, pero me parece que a rasgos generales el organigrama del IFE es una estructura ya muy horizontal, no es vertical como sería lo deseable para efectos de la optimización de recursos. Sin embargo, me parece que sí, aún siendo una estructura muy horizontal, podría ser adelgazada en muchos aspectos sin vulnerar, insisto, al principal recurso, que es el recurso humano, que es el que le da grandeza a la institución, y desde luego hay que preservar el servicio civil de carrera, que además cuenta con un estatuto que le permite que, o más que le permita, ese estatuto del servicio civil de carrera obliga a quienes participan de él a cumplir con ciertos estándares de rendimiento, que quienes no lo hacen incluso pueden ser desagregados del Instituto Federal Electoral. Entonces, aparte, a mí me parece que el IFE ha dado un gran avance. Sin embargo, insisto, mi propuesta y con el perfil de especialista en materia administrativa, creo que se puede lograr desde el Consejo General del IFE contribuir a que ese tema sea otro factor crítico importante del éxito de nuestra institución electoral. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, licenciado, por sus comentarios. Y toda vez que se ha terminado la ronda de preguntas para el candidato, se le agradece su asistencia y se llama al siguiente candidato agendado, al ciudadano licenciado
José Alberto Aguilar Iñárritu. Bien, concluye la participación de Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos en este proceso de entrevistas ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y que tiene como principal interés el de poder elegir a nuevo consejero del Instituto Federal Electoral. Vamos a continuar con esta transmisión el día de hoy aquí en las instalaciones de la Cámara de Diputados como parte de este proceso de selección. Tocaría el turno para continuar con este proceso de entrevistas a José Alberto Aguilar Iñárritu, quien en un momento más estará presentando los aspectos más importantes de su ensayo y por supuesto estará respondiendo las preguntas que le estarán realizando los diputados que integran por supuesto los diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Asimismo, va a continuar este proceso de entrevistas. Quédese con nosotros. Licenciado José Alberto Aguilar Iñárritu, a esta entrevista y conforme al formato de la convocatoria, tiene usted la palabra hasta por 5 minutos para que formule la presentación de la misma. Con mucho gusto. Muy buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Comparezco ante esta soberanía con la experiencia de 10 años de trabajar en cuestiones de Estado. He tenido la oportunidad de sumarme a las tareas para actualizar las instituciones de México. Lo hice desde esta Cámara de Diputados en mi calidad de diputado, presidente de la Comisión de Reforma del Estado. Tuve la oportunidad de hacerlo en mi calidad de secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en aquella etapa de la Ley para la Reforma del Estado en el 2007. Y ahora he tenido la oportunidad de trabajar también en lo mismo en la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mi calidad de coordinador técnico de la Comisión de Reforma del Estado. A lo largo de estos 10 años he fortalecido mi convicción de la necesidad de actualizar permanentemente las instituciones ya creadas y avanzar en esos déficits que tenemos todavía de profundización de la democracia, particularmente en materia de ejercicio democrático del poder. En todo este periodo he tenido la posibilidad de configurar mi actitud plural, mi actitud de respeto y comunicación con todos los partidos políticos y de tener muy clara la necesidad de preservar y fortalecer el actual régimen de partidos políticos. Esa es una pieza central de nuestro proceso de profundización democrática. Es el gozne fundamental entre la ciudadanía, sus demandas y la toma de decisiones de las representaciones de la propia sociedad. Si ese gozne se nos afecta, se nos asolva, corremos el riesgo de asolvar la democracia. Corremos el riesgo de no constituir un contrapeso al fenómeno que pudiéramos denominar entropía del sistema, es decir, al crecimiento del antisistema en todas las modalidades que esto pueda tener, porque perderíamos la capacidad de absorber el conflicto social por las vías institucionales, cuyo instrumento más importante son los partidos políticos, sin dejar de un lado, evidentemente, el régimen de gobierno. En este sentido, el Instituto Federal Electoral se constituye en una pieza fundamental para garantizar estos procesos. Yo diría que el Instituto Federal
electoral bien lo pudiéramos dividir en dos grandes funciones. Una función que realiza con estándares superiores a nivel global, que es la organización de las elecciones. Y realmente donde creo que cada día podemos observar no solamente que se mantienen los estándares, sino que se mejora. Pero el otro problema o el otro planteamiento del IFE tiene que ver con el desarrollo de la ciudadanía y la preservación del régimen de partidos. Esta es la pieza clave. Si esta democracia no cuenta con una ciudadanía robusta, entonces no cuenta con la posibilidad de ser evaluada, de ser monitoreada, de ser demandada en el cumplimiento de sus funciones. Y la parte electoral se nos queda como un proceso de lucha por el poder que corre el riesgo de ser por el poder mismo y no por el ejercicio fundamental de ese poder en beneficio de los que votaron o de los que acceden a las urnas para llevar adelante la solución de sus demandas. Al mismo tiempo es un instrumento central para generar este proceso de fortalecimiento del régimen de partidos que yo siento que está viviendo lo que podríamos llamar un agotamiento por Reyes Heroles, una etapa en donde los partidos políticos fueron muy eficientes para generar un proceso de inclusión en los primeros años de la LOPE y después para desmontar el régimen de partido hegemónico. Se cumplió esa función, pero ahora se necesita fortalecer el planteamiento de la representatividad. Se necesita que los partidos políticos estén 365 días con la gente, que no sea un proceso electoral el que los lleve a la gente, y que se conviertan en el eje, junto con el IFE, de un planteamiento central para que la democracia, a través de la construcción de la ciudadanía, funcione, que es el debate público. El debate público, el debate ideológico, el debate de las agendas nacionales, locales y globales, que constituye la posibilidad de que la gente en su vida cotidiana se involucre en la política, que le diga algo sobre los problemas que tiene, que nuestras elecciones sean un proceso para recordar planteamientos ideológicos y políticos que a lo largo de todo el tiempo los tenemos, y no un proceso para descubrir qué nos quieren plantear en ese momento, echar mano de la mercadotecnia nada más, y entonces tratar de inventar una situación a cada momento. No tengo nada contra la mercadotecnia como un instrumento de la lucha política, pero me parece que el sesgo excesivamente mercadotécnico de las elecciones no conduce a los propósitos que he mencionado. En consecuencia, fortalecer las tareas del IFE en materia de construcción de ciudadanía, en materia de educación, de cultura cívica, y trabajar con los partidos políticos para que sus fundaciones, sus centros de capacitación, etcétera, que constituyan un instrumento central de estos procesos, me parece a mí que es la tarea que tenemos por delante. Eso lo puse en el ensayo que tuve oportunidad de presentar ante esta comisión, y yo no quisiera abusar del micrófono porque es importante escuchar las preguntas de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Cedo el uso de la palabra al diputado Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para que formule su pregunta hasta por 2 minutos. Gracias, bienvenido, el licenciado Aguilar Iñárritu. Bueno, he escuchado un discurso políticamente correcto, creo que eso nos va a suceder con todos los aspirantes al puesto a la responsabilidad de consejero. Sin embargo, por varias legislaturas la proporcionalidad de la Cámara de Diputados se ha visto reflejada en la integración del Consejo General del IFE. Por esa vía, por la vía de la proporcionalidad, han llegado innumerables militantes encubiertos bajo el disfraz de ciudadanos independientes.
Es así que no hemos podido desembarazar al IFE del manoseo partidario. En ese contexto, ¿de qué manera estima usted que su larga militancia política pudiera servir al mejor desempeño de la institución y a fortalecer su autonomía, premisa imprescindible en el correcto desempeño de la institución? Esa es una pregunta. La otra es, dada su larga trayectoria política como militante priista, ¿qué opina de la demanda ciudadana generalizada de recuento de votos cuando con elementos objetivos y subjetivos la ciudadanía de manera amplia, si no es que de manera mayoritaria, demanda la apertura de urnas, el recuento? Y número 3, usted hablaba de la mercadotecnia política. ¿Qué opinión le merece en la distancia la aplastante campaña publicitaria que desplegó el entonces candidato Peña Nieto en la campaña presidencial? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Aguilar Iñárritu, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Gracias, diputado. Muy amable, diputado Durazo. Mire usted, yo creo que nosotros hemos partido de origen de un error. Y el error es considerar que la neutralidad ideológica existe. Yo personalmente no creo que exista. Es más, si me encuentro a alguien neutro, tendría mucho cuidado en el trato que le diera yo, porque no sabría qué esperar de él. Yo creo que estos fenómenos nos han llevado a que en una lógica distorsionada también de ciudadanía, que supone que los militantes de los partidos políticos no somos ciudadanos, cuando a nivel constitucional se establece con toda precisión que los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos de interés público, establecidas para luchar por el poder. Se cae en esta lógica donde la ciudadanía se conserva cuando se hace política desde una organización que no es partidaria, y esto es un gran error, no es así. Estos dos elementos han hecho, decía yo en un momento, que grandes carreras políticas se hayan generado a partir de esta asunción al IFE, en una suerte de virginidad política que al final no resultó tal. Y esto es lo que ha venido llevando a un proceso de deterioro del valor central que debe tener la actividad en el IFE, que es la imparcialidad. La imparcialidad es una virtud, es un ordenamiento, es un requerimiento, es un criterio fundamental, exigible jurídicamente y éticamente imprescindible para el desarrollo de estos cargos. Y no podría ser de otra manera, puesto que esto es una organización de Estado. Y el marco de la ley y el comportamiento ético, en ese sentido, acorde con el interés general, es lo único que puede establecer la diferencia. Me parece a mí que pretender un IFE absolutamente ajeno al desarrollo político de la sociedad, primero no sería posible y en segundo lugar no le veo sentido, cuando lo que tendríamos que exigir, vuelvo a decir, es la imparcialidad. Y esto es una cosa que se demuestra con hechos, en una trayectoria y en el comportamiento de las decisiones motivadas y fundadas, que yo creo que es el otro problema que tendríamos que tocar, no me lo pregunto, pues lo voy a decir, que darle un tratamiento de transparencia total. La gente tiene que saber el porqué de cada voto de los consejeros con toda presión, porque finalmente es una consejería que se debe a la ciudadanía y que tiene que reportarle a ella. En consecuencia, a mí me parece que, por el contrario, una trayectoria política de conocimiento partidario, de estar presente en las lides en esta materia, da mucho mayores elementos para el desarrollo de una consejería apropiada que muchas veces no se pueden tener en el trabajo meramente académico.
no se quita la posibilidad de que se tengan, de que haya talentos que eso lo manejen, pero no es una actividad que está cotidianamente involucrada en estos procesos. Yo creo, por el contrario, que es muy deseable que los consejeros políticos conozcan muy bien a los partidos políticos, conozcan cómo se desarrolla la vida pública en esta materia, porque sabrán tener mejores criterios y elementos para el cumplimiento de sus funciones. La ley es muy clara, hay requisitos establecidos, donde se establecen límites en términos de dirigencia, de candidaturas, etcétera, que si se cumplen, yo no veo por qué tendríamos que estar en un debate que vuelvo a decir, que es un falso debate. El planteamiento sobre el recuento de los votos. Bueno, yo creo que el recuento de los votos se da justamente a partir de la reforma del 2007, después de aquel proceso complicado en el 2006. Ahora esta exigencia fue cumplida a plenitud. Yo creo que nosotros debemos distinguir lo que sucede en los procesos de organización electoral del IFE, que como dije en un principio, mantienen estándares globales de primer nivel, que ya los quisieron en muchos países, de lo que es el otro problema que no tenemos resuelto en México, que es el problema del pacto de poder. Nosotros hacemos del IFE una víctima propiciatoria cotidiana de los desacuerdos del poder. México en 200 años de vida independiente ha tenido 3 pactos de poder. El pacto de Guadalupe Victoria, que nos dio nación, el pacto que se genera entre Juárez Díaz, que nos da Estado, y el pacto que nos da entre Obregón Calles Cárdenas, que nos da un régimen para gobernar la revolución, que culmina en 1982. Entonces el país está despactado en lo fundamental. Celebramos los pactos como este pacto por México, que es un pacto de operación gubernamental, que es un pacto de políticas públicas y que es un buen principio para trabajar en la democracia. Pero esto no es el pacto de poder que fundamenta una era, que fundamenta un sentido de unidad en lo fundamental, de unidad en la diversidad, que marca un proyecto de nación y que a la hora de convocar la organización y la lucha por el poder, convierte, porque están pactados, a todos los contendientes en adversarios y no en enemigos. Cuando no hay pacto, los contendientes tienden a ser enemigos, sedicentes adversarios, pero enemigos de la realidad. Porque hay un principio que nosotros no hemos podido resolver y bajo el cual funciona este sistema. El que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Y cuando eso sucede, evidentemente estamos hablando de destrucción del adversario y por tanto se vuelve un enemigo. Esta situación es el fondo básico por el cual los procesos electorales pueden ser verdaderamente cada vez más sofisticados y más desarrollados y poner el policía del policía, del policía, del policía, del policía. Nunca lo vamos a lograr mientras no estemos pactados, mientras no tengamos 2 o 3 cláusulas, porque los pactos de poder nunca son mayores a 2 o 3 cláusulas fundamentales, que nos diga que no importa quién gane, no importa qué posición tiene, se cubre un rumbo pactado, y 2, no se elimina al contendiente. Es decir, se consolida la democracia básicamente como un régimen que no solamente garantiza la decisión por la mayoría, sino que sobre todo garantiza la posibilidad de pervivencia y desarrollo de la minoría y las posibilidades de ser mayoría. Y este es el elemento que está atrás de esto. Entonces, podemos ser cada día más sofisticados en este proceso. Mientras no logremos lo anterior, seguirá habiendo problemas en este campo. En el asunto de lo de marketing, bueno, yo creo que ese sigue siendo el gran problema de las elecciones mexicanas. Vuelvo a lo mismo. Nosotros queremos solucionar el problema de la sustancia con 2 debates presidenciales. Formalmente está bien, algo tiene que haber en este sentido, pero es una cultura del debate la que debemos propiciar. Nosotros no podemos llegar a las elecciones sin saber muy bien de dónde viene la propuesta. ¿Por qué una plataforma electoral?
¿Cómo se hizo? ¿De dónde salió? Juntaron unos expertos, se pusieron de acuerdo, vino un rayo de brillantez en este momento y salió, y ahora hay que venderla con los elementos del marketing. O tenemos un proceso, por lo menos en los procesos de cada 3 años que hay elecciones, donde el debate es cotidiano en las universidades, en los medios de comunicación, en las colonias, en el campo, sobre los problemas que la gente tiene. Y la demanda tiene que venir justamente en términos de esas plataformas para que se solucione. Si hacemos esto, cambiamos radicalmente el sentido del marketing. De otra manera, es muy complicado, porque tenemos nosotros ante esta situación el uso de un instrumento para tratar de superar los problemas que no logramos en términos de los consensos. Si los partidos políticos trabajan en ser verdaderos representantes de sus partes, y las partes tienen una consolidación ideológica y política desde los partidos y con sus representantes, entonces vamos a tener la posibilidad de que estos asuntos de mercadotecnia no sigan complicando las elecciones y no estemos todo el tiempo en este debate de quién tuvo más horas o quién tuvo menos horas en tal momento. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra el compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos para realizar su pregunta. Buenos días todavía. El título de su tema es interesante. Gracias. El IFE y el fortalecimiento de la educación cívica para el desarrollo político nacional, base de la consolidación institucional de la democracia en México. Tema que, sin duda, invita a reflexionar sobre el contenido de la democracia, no solo como sistema político o de gobierno, sino como forma de vida. Esto es, partiendo de la dignidad del ciudadano, con acceso real a la información que le garantice una verdadera y auténtica decisión, no solo en el día de las elecciones, sino en la vida pública a través de métodos de participación ciudadana que aún deben de construirse. En su ensayo refiere que el IFE, lo cito, el IFE está obligado también a cumplir un papel muy relevante, tanto en materia de educación cívica y cultura democrática, como de preservar y fortalecer el régimen de partidos. Usted sin duda conoce el artículo 105, numeral 1, incisos A, B, F, G del COFIPE, que establece como fines del instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales, y así continúa. Para ello, su Consejo General ha establecido programas estratégicos, entre los que se encuentra el Programa Nacional de Educación Cívica. La pregunta es, en su calidad de especialista en materia electoral y por el tema de su ensayo, en educación cívica, recuerdo, ¿qué evaluación hace del Programa Nacional de Educación Cívica del IFE para el 2013, año en el que no hay elecciones federales, pero sí 14 elecciones locales? ¿Cree que son correctos los proyectos específicos que lo integran? Y desde su punto de vista, ¿qué modificaciones haría al mismo para alcanzar los objetivos que señala a la educación cívica en su ensayo? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Aguilar Iñárritu hasta por 5 minutos. Muchas gracias, me dio tanto gusto la pregunta que adelante. Mire, yo creo que no podemos regatearle al IFE una gran experiencia en materia de programas de educación cívica y de cultura democrática. En efecto, los últimos 2 programas más consolidados, que son el Programa Estratégico de Educación Cívica del 2005 al 2010 y ahora la Estrategia Nacional de Educación Cívica, que culminaría en el 2015, son programas verdaderamente bien fundamentados, tienen estudios de fondo, tienen muy avanzado marco conceptual, nos establece la necesidad de avanzar hacia una democracia de ciudadanía, donde la ciudadanía no se contempla únicamente en términos políticos como derechos
electorales, sino que se contemple una soberanía social que tiene que ver básicamente con un planteamiento de igualdad. Es muy complicado tener una democracia eficiente si no hay igualdad. Y se avanza en una democracia civil, donde los derechos frente a cualquier opresión corporativa, venga de donde venga, se convierte en un elemento central. Todo eso lo tiene muy resuelto el IFE, incluso tienen metodologías pedagógicas muy bien acabadas, muy bien terminadas, para asistir, sobre todo en materia de niños y de jóvenes, a las escuelas, para entrelazarse con la Secretaría de Educación Pública, para entrelazarse con las áreas de desarrollo social del propio gobierno. Han avanzado, no tanto, pero tienen también elementos para la población adulta. Básicamente tienen esquemas muy claros para áreas marginales, donde detectan un problema de abstencionismo fuerte por razones de la pobreza, por razones de planteamientos sociales muy adversos. Han avanzado incluso ahora en materia de elementos de seguridad, de la seguridad ciudadana inexistente en muchísimos lados. Todo eso va muy bien, pero bueno, ¿por qué no tenemos una situación tan relevante como debiéramos tener en la materia, y que yo hago el énfasis en el ensayo? A mí me parece que son programas que no se están conectando con la dinámica política. Me parecen programas a seguir en el mediano y largo plazo, estructuras básicas que debemos nosotros avanzar, seguir trabajando con la SEP, eso me parece muy bien. Pero yo creo que la dinámica política camina por otro lado. Y lo dije en la respuesta anterior, la dinámica política necesita del debate. Necesita que esos sean los acentos básicos de la educación política. Si nosotros, a lo largo de un proceso como este 2013, donde tenemos 14 elecciones locales, pero un proceso federal que está en un receso en términos reales, lo utilizáramos para convocar, por ejemplo, en las universidades, grandes debates cotidianos con todos los partidos políticos, organizados por el IFE y las universidades, donde los partidos políticos colaboren, planteen sobre agendas específicas de carácter nacional, de carácter local y de carácter global. Veríamos nosotros que estos centros universitarios serían un mecanismo ideal de la multiplicación de estos procesos educativos, y la gente encontraría muy rápidamente las claves de por qué es importante para ellos en su vida cotidiana esto. Y esa es la motivación central de un proceso educativo que al final, en estos casos, tiene mucho que ver con la cultura. Sí tiene que ver con la educación en el sentido instructivo del término, pero tiene mucho más que ver con la cultura ciudadana que podamos crear. Eso al final es la construcción de la ciudadanía. Yo creo que eso se ha hecho poco. Yo pienso que es donde el IFE no ha dado ese toque. Tiene mucho énfasis, como dije en un principio, en planteamientos conceptuales, en metodologías, en el rasgo académico, lo hace bien, pero en la parte política no. Y yo creo que ahí hace falta una visión en ese sentido. Hay que trabajar más con los partidos políticos en términos de sus fundaciones, en términos de sus áreas de capacitación de cuadros. No es posible que los partidos políticos no se constituyan en verdaderos ejes, catedrales de su ideología, y como tal se presenten a la sociedad. Hemos tenido un proceso electoral cada vez más desideologizado, cada vez menos sustentado y sustantivo en los términos. Entonces, para la gente resulta que son agrupaciones, bueno, donde algunas personas están luchando por el poder y la gente lo ve como un problema personal de llegar y, bueno, a ver qué hacen con eso, pero no se siente involucrada en el asunto. De hecho, buena parte de los problemas del régimen de gobierno que necesitamos modificar están sustentados en este asunto también. Si nosotros no tenemos los gobiernos que electoralmente fueron formados por el voto, con definiciones expresas y compromisos expresos de carácter ideológico político que los diferencien, uno, no se puede reflejar la gente que votó por ellos en sus demandas a la hora de las decisiones. Dos, no pueden crear con otras corrientes las coaliciones necesarias para poder gobernar, sabiendo que modifican
de los programas originales de gobierno que plantearon, sabiendo a quién convocan que tenga las mejores características o perfil para llevar adelante esto. Y la política se nos vacía, la política se nos hace pedazos. Y entonces esto es el gran déficit que tenemos ahorita. Por eso digo yo, y en respuesta a lo que usted plantea, mantengamos las cosas que está haciendo el IFE en lo fundamental, pero revisemos en términos de acentos específicos, con un criterio mucho más de la vida política, de la dinámica política en materia de universidades, de medios de comunicación, de barrios, de colonias, de campo, etcétera, cómo acentuar los debates con agendas específicas de la gente y a partir de esta práctica mejorar el impacto educativo y cultural de estos programas por la democracia. Gracias, diputado. Muchas gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Ruth Zabaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, licenciado Aguilar Iñárritu. Gracias. Ya nos conocemos de hace tiempo y hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto algunas cuestiones políticas de la Cámara de Diputados y la agenda de Estado. Tengo curiosidad por escuchar su opinión respecto a 2 temas particulares, ya que usted ha concentrado prácticamente su participación en el ámbito de lo político. ¿Cuál es su opinión respecto a la ley de partidos? Porque si bien es cierto que usted dice que los partidos se deben de fortalecer o el sistema de partidos se debe fortalecer en nuestro sistema, también es cierto que es uno de los pocos países que no tiene una ley de partidos y que no está supervisando la actividad que están realizando estos partidos políticos. ¿Cuál sería la función del IFE respecto a esto y cómo podría el IFE lograr un mayor control hacia la actividad de estos partidos políticos, obviamente en el ámbito de la competencia que le corresponde como órgano autónomo? Y segunda opinión, me gustaría escuchar respecto a la sentencia de género que se dio en el Tribunal Electoral. Hubo una controversia muy fuerte entre el IFE y el Tribunal Electoral respecto a esa determinación, y en esta Comisión de Gobernación, la última sesión, no se votó este punto que era obligatorio desde mi punto de vista votarse a favor o en contra por parte de las fracciones parlamentarias, del 40% obligatorio en las 2 vías para las mujeres, para que hubiera oportunidad del género. Claro, no es en el respecto nada más de mujeres, sino el género se refiere a que posiblemente algún momento las mujeres seamos mayoría y tengamos que estarle dando derechos a los hombres aquí adentro, ¿verdad? Pero en este caso son las mujeres las que estamos peleando que se nos dé o se nos permita esa posibilidad. ¿Por qué? Porque esto obviamente ampliaría la perspectiva de democracia estatal. O sea, no es un problema de lo federal, del ámbito federal, sino el problema se traslada al ámbito estatal, en donde no se respeta ni siquiera la obligatoriedad del 40% en una de las vías. Entonces, me gustaría escuchar su opinión a este respecto, pues para que esta comisión pueda también tener pues luz respecto a este tema y pueda pues en la próxima sesión agendarse ese punto y votarse, ¿verdad? Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el licenciado Aguilar Iñárritu, hasta por 5 minutos. Sí, con mucho gusto, diputada. Muchas gracias y también saludos. Yo creo que son 2 puntos claves. Evidentemente no podemos hablar de fortalecer el régimen de partidos si no tocamos la problemática de la ley. En sentido estricto, el libro 2 del Código Federal el COFIPE nos establece una ley de partido. Es donde está realmente este planteamiento. Se habla de ley de partidos porque no nos satisface lo que está pasando hasta el momento. Y es válido plantear un esquema nuevo y decir, bueno, vamos a quitar este asunto de solamente en el COFIPE, vamos a darle un rango, digamos, superior o mucho más específico a esta tarea. Yo creo que es un tema que va a ser parte de la agenda de esta legislatura, indudablemente. Y en buena medida porque la verdad es que nadie estamos satisfechos con lo que tenemos en este momento. Nos parece que no hay suficiente transparencia ni rendición de cuentas. Nos parece que la vida interna de los partidos se ha empobrecido. Yo creo que eran mucho más rica antes. En estos momentos
se vislumbra una suerte de separación entre dirigencias y militancias. Las militancias llegan a ser convidados de piedra, ya no digamos los simpatizantes o los votantes. Tenemos problemas en materia de justicia partidaria, es muy complicado los procesos que se llevan para esto, no obstante ser un derecho tutelado por la Constitución. Si no es solamente un planteamiento de documentos básicos, es un planteamiento constitucional de derechos políticos. Sin embargo, es complicado, no se ve claramente. Las áreas parlamentarias de los partidos políticos no son muy operantes. Se tienen las asambleas devienen después en diferentes formas de consejos políticos o formas que tengan estos, parlamentarias, pero pues llegan a ser un poco convalidadores. Es decir, es una discusión muy interna, muy soterrada, no se ve claro, cuando debe ser de cara a la sociedad. Y eso da márgenes de mucha discrecionalidad a las dirigencias. Y esto no va en el camino que hemos estado platicando en esta reunión de la construcción de la ciudadanía, de una democracia robusta, de un debate, de una cosa verdaderamente de florecimiento de las ideas. En este sentido, pues están planteados los temas. Obviamente el planteamiento financiero tampoco es claro, hay muchos niveles de discrecionalidad todavía en esto. ¿Qué hacer? Bueno, pues yo creo que lo que se tiene que hacer en todos estos campos, aquí hay 3 instancias fundamentales para que esto funcione: el Congreso, el IFE y los partidos políticos. Yo creo que en primer lugar habría que ponernos de acuerdo en esos términos. No tiene caso llevar a la sociedad una especie como de debate persecutorio en el que muchas veces se cae en estas materias. Yo creo que el IFE incluso tiene que tener, en el respeto y cumplimiento absoluto de la norma y sus funciones de arbitraje, una claridad muy importante de que los partidos políticos no son sus enemigos. Por el contrario, son una de sus obligaciones fundamentales en términos de fomento. Y como tal, hay áreas donde deben trabajar juntos para desarrollar un nuevo elemento y presentar de cara a la sociedad estos planteamientos. Entonces yo diría simplemente que la ley de partidos se convierte en un punto central de la agenda legislativa actual y enhorabuena, espero que logremos avanzar para tener mejores elementos de fortalecimiento de estos partidos políticos. En términos de género, diputada, pues yo creo que es una lucha muy importante que las mujeres han venido dando y muchos de nosotros también, porque una sociedad que no es capaz de comprenderse en su género es incapaz de comprenderse en su totalidad. La sociedad está formada por hombres, mujeres y diferentes expresiones. Y si eso no tiene una relación directa con la representatividad, es una sociedad coja. Por eso los fenómenos de simulación que se dan en esa materia son fenómenos muy desgastantes y peligrosos. Estos llamados ejercicios Juanitas, Juanitos, etcétera, son verdaderamente no solamente una burla a los esfuerzos, sino algo peor, son perniciosos para el desarrollo de la democracia en el país. Y yo creo que le toca al Instituto Federal Electoral ser particularmente cuidadoso en esta materia. Y en efecto, a nivel estatal es donde tenemos que avanzar, no solamente en este campo, sino en muchos otros más. Nuestra democracia tiene niveles diferenciales de desarrollo a nivel de una visualización regional. No tenemos un nivel homogéneo, un piso suficientemente desarrollado para poder hablar de esto. Son procesos de tiempo, en ningún lugar del mundo se dan de manera igual los procesos, porque tiene que ver mucho con los elementos de orden cultural, pero sí toca evidentemente una instancia de fomento como el IFE, asegurar que esto se dé, y vuelvo al tema de la educación cívica y de la democracia como un tema fundamental. Y no solamente debe quedarse el IFE en eso,
debe quedarse en vigilar que su Consejo General refleje esta paridad. Ahora que salen los consejeros en el mes de octubre, se modifica la situación de presencia de una compañera consejera. Habría que tomar en cuenta eso para la selección que se tendría que dar en octubre. En fin, lo único que diría es, en mi calidad de candidato, si llego a la consejería por voluntad de esta Cámara, las mujeres tendrán un aliado en mi persona para las tareas de género, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado, tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Muchas gracias, diputado presidente. Bienvenido, ciudadano Aguilar Iñárritu. La dinámica de estas entrevistas se plantea que solamente deban de versar sobre el contenido de su ensayo. Sin embargo, me parece que en las exposiciones que se hacen comentarios y se emplean términos que hacen obligatorio, al menos desde mi posición, que es necesario aclarar. Y coincidiendo con usted en que deberíamos de despejarnos de esa idea de que alguien que llegue a una posición como la que usted pretende debe de ser neutro. A mí también me parece difícil aceptar que alguien tenga esa cualidad, pero es diferente una militancia a una coincidencia política e ideológica. Una militancia, ahí está, pero una coincidencia, aunque no se milite, una coincidencia ideológica o política puede existir. Lo más importante es que en un lugar como el que se pretende alcanzar, es algo que usted utilizó, imparcialidad. Ojalá tuviésemos la calidad ética y moral para despojarnos de nuestras coincidencias políticas y actuar con imparcialidad, sobre todo en instancias como esta. En ese sentido, y puede no contestarme la pregunta, ¿qué opinión le merece, si fue imparcial o no, la actitud del consejero que renunció en los casos de los gastos de campaña y de Monex? Puede no contestármela porque no viene en el término de su trabajo, pero ¿qué opinión le merece? ¿Fue imparcial o no fue imparcial? Porque eso es algo que usted está llamando a que se cultive en este tipo de posiciones. 2, tenemos una pregunta sobre cuál era el contenido de ese pacto que usted plantea, y ya lo explicó, y quisiera hacer 2 más. ¿Cuál sería la estrategia concreta para fortalecer la educación cívica? Usted habló de debates en la universidad, pero en este país donde no hemos sido capaces de resolver el problema educativo, pues quienes asisten a la universidad son muy pocos. Y una gran mayoría de los que asisten a la universidad no votan porque no hemos sido capaces de hacerlos conscientes de la necesidad de votar. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer la participación cívica? 3, ahora tendemos algunas tendencias centralistas. La propuesta de un Instituto Nacional Electoral, con el problema de las deudas de los estados, de la deuda subnacional, se da ahora la tendencia, tanto en los órganos legislativos, ¿sí?, para que se pueda centralizar las cuestiones de autorización de deudas, yendo desde mi punto de vista contra el Pacto Federal. Pero ahí están esas propuestas. ¿Cuándo escribió usted su artículo que se llama Aventuras Centralistas de Liliputenses y la desaparición de los tribunales estatales electorales? No viene aquí la fecha, me imagino que tendrá que ver con algo de estas propuestas que hay. ¿Y a qué se refiere con eso de? Entiendo lo que es liliputenses, pero tiene algo que ver con este planteamiento que se hace. Y finalmente, ¿a qué se refiere usted con la entropía? Que es entropia, no es entropía. ¿A qué se refiere en este ámbito social? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el licenciado Aguilar Iñárritu, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado Muñoz Soria.
asunto de las militancias y las coincidencias, a mí me parece que es mucho más garantista el planteamiento de una militancia dispuesta a la imparcialidad que el planteamiento de una coincidencia dispuesta a la militancia, que es lo que realmente hemos venido viendo en muchos casos en los IFES anteriores. Yo no quiero ir al Instituto Federal Electoral para hacer una carrera política. Yo pongo a disposición del Instituto Federal Electoral mi carrera política. No quiero ser otra cosa más que un elemento, una instancia de colaboración de las funciones del Estado mexicano en esa materia. Si quisiera un planteamiento de carácter partidista, no estaría aspirando a esto. Hay otras instancias para desarrollarlo, las podría hacer. Justamente estos 10 años que he dedicado, como decía yo en un principio, a estas tareas, bueno, han tenido un costo en términos de mi carrera política en un partido, porque no se puede estar en las dos cosas al mismo tiempo. Yo decidí quedarme en las áreas de Estado y por eso para mí esta aspiración hoy es natural, es una consecuencia natural de este proceso. Si yo hubiera querido quedarme en las áreas partidarias, otros serían los derroteros políticos que yo estaría buscando en este momento a nivel de alguna candidatura, a nivel de alguna dirigencia, como corresponde a estos procesos, ¿no? Lejos de eso, en 10 años me separé de ese asunto, por lo cual tengo el perfil para poderlo hacer. Y en ese sentido, creo que la imparcialidad está dada en los hechos, por al menos el aspecto ético, el aspecto de congruencia. La imparcialidad desde el punto de vista jurídico, pues es la única norma, al final objetiva, medible y tangible. No porque la moral no la sea, pero está sujeta a otro tipo de consideraciones de carácter más subjetivo. La jurídica no hay lugar a dudas. Hay una norma que establece una forma de tomar la decisión, hay un criterio de certeza, hay un criterio de independencia, hay un criterio de imparcialidad, en fin, que obliga a sustentar y a motivar las decisiones. Y ahí, bueno, pues está todo el planteamiento de la ciencia jurídica y todo el planteamiento de la hermenéutica jurídica. Y yo creo que bajo esa lógica es como debemos juzgar las decisiones que en un momento dado algún consejero toma. Evidentemente, es muy complicado muchas veces que la decisión jurídica satisfaga la decisión política o al criterio subjetivo sobre el tema. Pero, vuelvo a lo mismo, es perfectamente posible analizar si fue tomada de acuerdo a las bases mismas de la interpretación jurídica, ¿no? Y en ese sentido, la posición del doctor García Ramírez es una posición absolutamente apegada a la imparcialidad jurídica. Y en ese sentido es donde debiéramos de poder establecer este debate. Si no es así, ahí están los instrumentos para cuestionarle desde el punto de vista de carácter jurídico. Los otros son válidos. Habrá quien le guste la decisión, habrá quien no le guste la decisión, habrá quien tenga el derecho de políticamente impugnarla, habrá quien tenga el derecho de políticamente aceptarla. Y eso es parte de la riqueza de la vida política nacional y no debe ser cortado. Pero la única barrera que al final uno tiene para fundamentar y motivar ante la sociedad sus decisiones es el planteamiento jurídico. En relación a las estrategias de cómo hacer eficiente el planteamiento de la cultura jurídica. En efecto, las universidades están afectadas por la desigualdad que domina este país. Y evidentemente no podemos pretender que de ellas, atendiendo el debate en ellas,
se solucionen los problemas de la nación. Por eso yo decía que hay que dejar que el IFE mantenga sus programas de mediano y largo plazo, en donde penetra con los niños en las escuelas, con la SEP, etcétera. Eso está bien, lo está haciendo bien. Cuando yo hablo de las universidades, yo trato de pensar en efectos multiplicadores del debate. Mi problema central es que el IFE ponga agenda, que el IFE deje de estar sujeto a un planteamiento de si tomaron un edificio, no tomaron un edificio, tuvo la transparencia, no la tuvo, se pelearon, no se pelearon, el tribunal electoral les dijo, no les dijo. Este jueguito que lo ha venido debilitando mucho para entrar en los grandes temas nacionales. Es la instancia fundamental del desarrollo de la democracia de este país. Y como tal debe poner agenda en esa materia. Y en ese sentido es donde yo visualizo en las universidades la posibilidad de generar verdaderos centros del debate político, ideológico, nacional, local y global. Por eso estoy pensando en ellas. El IFE cuenta con una estructura nacional de primer orden para poder hacer estas cosas y en consecuencia podría perfectamente destinar el trabajo de sus juntas locales, de sus juntas distritales a estas tareas, para tener al mismo tiempo en todo el país un debate sobre agendas específicas. En eso estoy pensando. Como se me terminó el tiempo, rápidamente le comento lo del Lilliput. Este artículo está en prensa, sale ahora en el mes de abril, editorial Porrúa, fue hecho el año pasado y fue motivado básicamente por el debate de la suspensión o de la destitución de los tribunales estatales electorales, bajo criterios específicos, donde, bueno, uno, ¿para qué queremos tribunales estatales si todos recurren al federal? Bueno, ahí yo digo claramente en el esquema, si me permite más para contestarle puntualmente, el elemento de que, bueno, 80-90% de las resoluciones de los tribunales estatales electorales son confirmadas por el federal. Es decir, hay el derecho de establecer con un tribunal superior por parte del que se siente afectado una demanda de revisión. Pero eso no quiere decir que no funcionen los otros, funcionan. Dos, son tribunales que no se encuentran con niveles de independencia suficientes. Según un estudio del IFE que yo pongo en el estudio, en el ensayo, alrededor de 2 o 3 son los únicos que tienen un poquito de variables intermedias en esta materia, los demás están por arriba de la variable central, porque la mayoría son designados por las cámaras, porque tienen niveles de independencia muy importantes. 3, son muy caros. Si se quitaran mañana los tribunales estatales electorales, el costo del tribunal electoral del Poder Judicial se incrementaría astronómicamente. Sería como estos ejercicios que hemos visto de policías federales que recorren el país con viáticos, y que resulta una cosa impresionante y poco control. Es decir, yo creo que los problemas del federalismo no se resuelven con el centralismo. Y cuando hablo del Lilliput me estoy refiriendo a las visiones pequeñas. Yo creo que no se trata de achicar el mundo para poderlo gobernar. Se trata de verlo en su diversidad y en su dimensión. Y el federalismo es un centro clave. Yo no tengo problema con discutir el Instituto Nacional Electoral, nada más que nacional no nos dice nada, hay que poner un apellido, se llama federal. El federalismo en México no es un resultado de un criterio, es el resultado de una historia, nos permitió ser nación. No somos república central porque pudimos ser nación federal. En consecuencia, si vamos a entrar a criterios de subsidiariedad, de compensación, de coordinación, de transparencia, para poder ayudar a que tengamos un mejor ejercicio electoral en el país, bienvenido. Si queremos hacer chiquito el país, pues entonces los que no estamos de acuerdo con volvernos Lilliput, vamos a protestar. Muchas gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra la diputada Esther Quintana, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Buenos días, licenciado Buenos días. Aguilar Iñárritu. Bienvenido al Congreso de la Unión. Gracias. A usted le gusta la historia y a mí me encanta también. Si hiciéramos un poquito de historia, hubo tiempos, si usted lo sabe, en que en este país se organizaban y dizque vigilaban las elecciones, pues por el secretario de Gobernación y se les cae el sistema. Y a nivel estatal, líbrenos Dios, yo vengo de un estado de Coahuila, ya se han hecho cosas espantosas. Líbrenos Dios.
Y entonces, para quitarle, según esta intervención, meter manos en algo tan importante como es la organización de las elecciones por la trascendencia que tiene, pues se crea el IFE. Y obviamente en las entidades federativas pues también se empezaron a crear, les llamaron consejos y luego ya institutos. Y dijeron que iban a funcionar los 365 días del año, hubiera o no hubiera elecciones. Bien. Y luego, a cargo de esos institutos, háblese del IFE, háblese de los institutos electorales de las entidades federativas, se crean los consejos generales, integrados, teóricamente, por ciudadanos. Bueno, eso de la ciudadanización, me carcajeó de ella, ¿verdad? Porque, bueno, en la realidad es pura simulación. Y la culpa no la